Hablando de los detalles, ¿te interesan los detalles de la erupción del volcán de La Palma? Es riguroso directo. Ahora si te vas a YouTube, clicas y puedes ver en directo las imágenes que se están emitiendo 24 horas al día desde hace una semana, porque el domingo pasado, si no recuerdo más, fue cuando empezó este desastre. ¿Te interesan los detalles de la erupción? Bueno, pues podríamos decir, hay datos técnicos que se están dando y datos científicos que se están dando, y creo que sí son muy interesantes, porque esto es algo tan novedoso. Hay quien dice que hace 50 años vivió la explosión del Ceneguía, y hablaba un señor que su abuelo incluso vivió la del año 49, pero la mayoría de los mortales españoles, ¿qué recuerdo tenemos de ninguna erupción volcánica? Pues lo que hayamos estudiado cuando estudiábamos, o si hemos visto alguna película relacionada con eso. Así que haya técnicos y especialistas que nos dicen cómo funcionan los volcanes, pues nos dan detalles que afectan a tu conocimiento. Luego podemos ver las imágenes que dan los drones, ahí cómo se acercan. El otro día decían que quisieron acercar tanto uno que sabían que lo iban a perder, porque se iba a freír, pero aún así acercaron el dron, y los drones están dando, y los helicópteros, y todos los artilugios voladores, nos están dando imágenes que, como se veía ayer, que la cosa está más furiosa, pues veíamos que son imágenes impactantes, alucinantes. Pues estos detalles que nos dan los drones afectan a nuestra curiosidad. Somos seres humanos curiosos. También estamos recibiendo los detalles de las personas que están siendo directamente afectadas por esta catástrofe. Personas que lloran, que van encima de esos camiones con 4 colchones y 4 cosas, y ves a las personas llorando, y cómo han perdido todo el esfuerzo de su vida y la de sus padres. Y estos detalles afectan a nuestros sentimientos. Pero ayer salimos por la tarde a ver Cartagena, y el Roldán tenía montera. Y yo le dije a Antonio, cuando el Roldán tiene montera, agua lleva. Y ya enseguida nos empezó a meter prisa, que nos mojamos, vámonos a casa. Pero yo notaba que esa humedad o esa cosa no era de agua. Y entonces pensé, ese detalle de la nube espesa que teníamos encima, ¿será ceniza del volcán? Y ese detalle empezó a afectar a mí directamente. Porque ya no es que afecte nuestro conocimiento, los datos científicos, ya no es que afecte a nuestra curiosidad las imágenes, ya no es que afecten esos detalles a los sentimientos, es que si era ceniza, podía estar afectándonos directamente, aunque estemos a 2.230 kilómetros del volcán. Bueno, luego dejamos de volar nuestra imaginación, escuchamos y decimos, no era la bruma típica que entra por el puerto y se encaja ahí en Cartagena, era bruma del mar, y si acaso hay cenizas, dicen que estarán tan altas que en principio no nos afectarán. Y yo tranquilo, porque después de vivir aquí en Cartagena en los años 80 y 90, aquí por mucha polución que caiga, nosotros ya estamos bastante contaminados de todo lo que respirábamos en aquella época, con la contaminación que había en la industria. Pero, ¿veis cómo los detalles sí nos afectan en cualquier sentido? Pues por eso vamos a continuar con la introducción a nuestro Evangelio de Marcos, y José va a poner la primera diapositiva para dar un repaso previo a aquello que vimos hace un par de semanas sobre la introducción al Evangelio de Marcos, que como recordáis titulábamos Los detalles sí importan. Y vimos los dos primeros puntos, vimos el bosquejo y vimos algo o bastante sobre el escritor de Marcos. Del bosquejo, pues ya veis, lo que tratábamos de ver es algo muy sencillo, pero era como tener el mapa del Evangelio para que cuando lo vayamos leyendo sepamos dónde estamos y no nos vayamos perdiendo, ni a lo mejor llegue un momento en que no sepamos el lugar donde estamos. Así que vimos un poquito ese bosquejo que, repasándolo, pues
veis que los primeros 13 versículos del capítulo 1 era el anuncio de Jesucristo. Luego tuvimos una larga extensión en ese plano, en ese mapa del Evangelio que va del capítulo 1:14 al 10:52, donde está el desarrollo del ministerio de Jesús a través de su predicación o de su proclamación y a través de sus milagros. La siguiente sección, que la encontrábamos en la semana de Pasión, Juicio y Muerte, de Marcos 11:1 a 15:47. Y por último, la sección que también se repite en los 4 evangelios, es la de la resurrección y en este caso los 40 últimos días del ministerio del Señor en la tierra. Marcos capítulo 16. Y con este breve recordatorio ya tenemos el plano para continuar en los siguientes meses leyendo y releyendo nuestro Evangelio de Marcos, y nos vamos a la segunda parte que vimos la semana pasada, que nos hablaba del autor, que es la siguiente diapositiva. Y en el autor, pues recordad que descubrimos que se llamaba Juan Marcos. Juan el nombre judío, Marcos el nombre griego, algo muy normal. Que este Juan Marcos era un hombre que tenía como madre a María, una mujer pudiente, según nos decía Hechos 12, que tenía su casa a disposición primero del ministerio de Cristo y después del ministerio de los apóstoles. Era una mujer probablemente pudiente, porque tenía una casa grande que podía poner al servicio de los hermanos, y que, como vemos también en el 12, tenía incluso criados, o por lo menos una criada llamada Rode, que se quedó patidifusa cuando vio a Pedro liberado de la cárcel, y no le llegó a abrir la puerta. Además, era sobrino o primo, depende de la versión, del gran hombre de Dios procedente de Creta, que se llamaba Bernabé. Y fue ayudante de Bernabé y de Saulo en su primer viaje misionero por tierras de Creta. Así que este Juan Marcos era el ayudante, y recordáis que el ayudante, pues estuvimos especulando un poquito si ese ayudante a qué se dedicaría, pues a lo mejor a esos temas administrativos que son necesarios hacer en el pueblo de Dios, pues esos temas diarios de lo cotidiano que son tan necesarios para que cuando lleguemos a la reunión estemos con todo preparado. Y son esos temas a lo mejor que Marcos llevaba, pues la agencia de viajes que preparaba las salidas y las entradas de Bernabé y de Saulo, quién sabe, o incluso, como vimos más adelante, fue ese catecúmeno o ese hombre que Dios puso para recopilar toda la información del ministerio de Cristo. ¿En qué? En este precioso evangelio. De manera que este evangelio estuviera accesible a los hermanos de Cartagena de José López Martínez número 3. Así que gloria a Dios por ese joven, pero que también fue un desertor del ministerio, como vimos un poquito más adelante. Fue un desertor, por lo que nos dicen, este joven o este muchacho, este hombre ya medio maduro, hubo un momento en que abandonó el ministerio y provocó un grave problema entre Bernabé y Saulo, ya Pablo, de manera que fue un problema irreconciliable y Bernabé lo volvió a tomar como ayudante y se fue por un lado, y Pablo cogió a Silas y se fue por otro lado a extender el evangelio. Pero este joven que fue desertor fue motivo de problemas, pero este joven nos habla más adelante que llegó a ser un hombre recuperado para la obra de Dios, en este caso por Bernabé. Y años más tarde, Saulo diría en su última epístola, la segunda Timoteo, es útil, me es útil. Y Pedro dijo, mi hijo os saluda, a la iglesia de Roma. Así que, como resumen, extrajimos de todos estos datos que nos da la Escritura sobre Marcos, que fue un hombre como nosotros, con luces y con sombras, con caídas, pero que Dios levantó, y que este hombre terminó a su servicio y su ministerio llega hasta nuestros días. Así que esas sombras son reflejo de que por muy caídos que estemos,
Siempre hay momentos de levantarse y seguir obedeciendo al Señor. Él nos restaura como restauró a Marcos. Y en segundo lugar, es un ejemplo a seguir, porque una vez que somos restaurados, como Marcos, seamos un ejemplo Marcos sea un ejemplo a nosotros para seguir hasta el último día que el Señor nos tenga aquí. Visto esta breve resumen de lo que vimos la semana anterior, hoy vamos a seguir con dos elementos más que se estudian en todas las introducciones. Por un lado, los receptores y por otro lado, el propósito. Los receptores y el propósito. Y vamos primero a los receptores. ¿A quién dirigió Marcos su evangelio? Bueno, los receptores, según los estudiosos, eran los habitantes de Roma. ¿Y esto por qué? Porque en las epístolas podemos ver la introducción de cada epístola y decir a los efesios, a los tesalonicenses, a los hebreos, pero aquí no nos dice nada que no sea los romanos, que sea los romanos. Bueno, pues entonces hay que tirar un poquito de la historia, que en la Iglesia se llama la tradición, y por otro lado tenemos que ver las evidencias internas que nos da el Evangelio, para verificar que lo más seguro es que sus primeros receptores fueran romanos. La tradición, ¿qué nos dice? Pues hubo un siervo del Señor llamado Clemente de Alejandría, es un padre de la Iglesia del siglo II, es decir, del 1100 y algo, el cual dijo que el Evangelio de Marcos fue escrito en respuesta a una petición de los romanos. Los romanos habían recibido el Evangelio de los mejores. Estamos hablando de Pablo, estamos hablando de Pedro predicando en Roma, habían muerto en Roma y los romanos habían recibido un testimonio tan potente que dice Clemente de Alejandría que aquella iglesia solicitó tener una recopilación escrita del ministerio de Jesús. De manera que ellos, al tener esos escritos, pudieran repasarlos una y otra vez. ¿Es de fiar Clemente de Alejandría? Yo no voy a entrar en crítica histórica de ni a criticar personajes como este que ni siquiera he estudiado, he oído, pero bueno, es que no nos vamos a fiar de los historiadores, es que no nos vamos a fiar, si toda la Biblia está, toda la historia está fundamentada en lo que gente de aquella época ha dicho, ¿por qué a este hombre no le íbamos a hacer caso? Hagamos caso también, no es palabra de Dios, pero sí son testimonios lo suficientemente fidedignos para encontrar en los testimonios de las personas cristianas de los primeros siglos, pues base fidedigna para saber lo que ocurrió con unos o con otros, sabiendo que no es palabra de Dios, pero sabiendo que es una fuente histórica completamente aprobada. Así que Clemente de Alejandría dijo, fueron a los romanos. Bueno, pero ¿hay alguna evidencia interna en el Evangelio de Marcos que nos pueda decir que esta gente parecía que era romana, la que leía el Evangelio? Bueno, pues las referencias internas, y aquí nos vamos a Marcos 15:21, y en Marcos 15:21 leemos una frase que en nuestras lecturas livianas, o en nuestras lecturas generales, puede pasar desapercibida y quizá no tenga importancia, pero es una de esas evidencias internas que nos pueden decir que esto era cosa dirigida a los romanos. Marcos 15:21, ¿me acompañáis? Y leemos: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Padre de Alejandro y de Rufo. ¿Quién sería este Rufo? Pues este Rufo solo aparece otra vez en las Escrituras. Y precisamente es en la Epístola a los Romanos, capítulo 16, versículo 13. Romanos 16:13, es el siguiente versículo que vamos a leer, y que nos dice: saludad a Rufo, anda, escogido en el Señor, y a su madre y a la mía. Hermanos, meteros en el contexto o en el pellejo de los romanos. Vosotros sois romanos, y hay un escrito que parece que ahí no tiene referencia ninguna, pero dice: saludad, versículo 21 del capítulo 15,
saludad a, yo qué sé, Lidia, hija de Paco y Mari Carmen. Esto lo dice en una iglesia de Madrid y dice, ¿y quién será esta Lidia, hija de Paco y Mari Carmen? Pero imaginaos que ahora lo leemos nosotros en la iglesia de Cartagena y decimos, anda claro, pues Lidia, la hija de Paco y Mari Carmen. Y luego nos encontramos otro escrito como Romanos, oye, saludad a Lidia y a su madre y a la mía. Hombre, claro, si es Roma y conocen a esa persona, pues evidentemente esto puede ser una evidencia interna de que los romanos que estaban leyendo el Evangelio de Marcos son los romanos que conocían perfectamente a Rufo, hijo de Simón de Cirene, el que le llevó la cruz al Señor. ¿Veis cómo los detalles nos dan esa pincelada, esa luz que nos puede ayudar un poquito a indagar y a enamorarnos más de la palabra de Dios? Hay, por ejemplo, también usos de palabras latinas. Yo me recuerdo todavía cuando estudié latín. Sobre todo recuerdo cuando estudié latín porque el profesor de latín a mí me iba bien. Pero preguntarle a mi hermano Antonio si se acuerda de su profesor de latín de segundo. Fíjate si se acuerda que eligió letras de ciencias puras porque le hizo aborrecer el latín. Pues yo me acuerdo de ese latín y aquí, bueno, pues el Evangelio usa palabras latinas, el latín y el griego, pero el latín en un territorio romano, el de Roma, capital, era lo que se hablaba. Entonces el Evangelio también usa palabras que sus lectores conocerían perfectamente. Por ejemplo, nos vamos a Marcos 5:9. Marcos 5:9 y nos dice detalles. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. Legión es una palabra latina. Hombre, nosotros ahora no vamos a saber lo que son las legiones. Bueno, mi padre no lo sabía. O sí lo sabía. Lo que no sabía es que esta semana era de cartagineses y romanos. Y fue el otro día la farmacia estaba cerrada. ¿Qué pasa? ¿Que se ha muerto alguien de la farmacia? No, es que estamos de fiesta, le dijo una señora. Cartagineses y romanos. Y con los cartagineses y romanos sabemos que los romanos, sus ejércitos se formaban en legiones. Y es una palabra latina que se utiliza aquí en el Evangelio y que no es traducida, sino seguramente porque sus lectores la entendían perfectamente. Nos vamos a 12:42, Marcos 12:42, otra palabra latina, 12:42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Qué es un cuadrante? Una moneda romana, latina. Era la 64ª parte de un denario. Un denario, el precio o el sueldo del trabajo de un día. Pues lo dividimos en 64 partes y eso era un cuadrante, una moneda insignificante. Y además esa moneda insignificante la dividías por la mitad, 2 blancas, pues más insignificante todavía. Pero aquí estaba utilizando un tipo de moneda que solo una persona que tenía un origen en Roma podría seguramente saber perfectamente qué era un cuadrante. Ahora imaginaos, estamos aquí y vamos con nuestro coche a 120 por hora. Y decimos, wow, 120 por hora, son 120 kilómetros por hora. ¿Por qué es tan entendible esto? Porque nosotros aquí utilizamos los kilómetros por hora. Ahora os vais a Estados Unidos y ahí se utilizan, como dice Gael, las millas por hora. Y vas a 120 y vas a unos 70. Y dice, pues 70 va parado. No, son 70 millas que un americano entiende perfectamente que más de 70 millas es exceso de velocidad y nosotros podíamos cometer el error de no entenderlo y de ir a más de 70 en Estados Unidos. Y entonces, alto a la Guardia Civil o a lo que haya por allí. ¿Me entendéis? Estos son indicios que nos dicen que probablemente sus lectores entendían perfectamente. Otro detalle. Lucas 15:16. Más palabras latinas. 15:16. Marcos 15:16. Lecturas que nos pueden pasar desapercibidas, pero que nos ayudan a entender la profundidad de la Escritura. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio,
y convocaron toda la compañía. Y la Biblia de las Américas traduce compañía por cohorte. Así que tenemos el atrio, un patio que perfectamente sabían que pertenecía al pretorio. El pretorio es una palabra latina que nos dice que era la residencia del gobernador. Y la compañía, esa cohorte, que se traduce del latín, es una sección del ejército romano. Una legión tenía varias cohortes divididas en centurias. Eso lo recordamos en Hechos 10.1, porque Cornelio era centurión de la compañía o de la cohorte llamada la italiana. Así que quien estaba recibiendo la información del Evangelio entendía perfectamente que el palacio del gobernador era llamado pretorio en todo el Imperio Romano y una cohorte era una sección del ejército romano. Más palabras latinas. Centurión. En Marcos 15:39, centurión, oficial romano. ¿Me entendéis? Y ahora lo llevamos a nuestro vivir cotidiano. Si yo, cuando salía con los turistas, y sobre todo a veces venían de todas las partes de España, yo no salía con murcianos, era de cualquier otra parte de España, iba por el autobús y les iba hablando de la agricultura. Y cuando les hablaba de la agricultura, les decía, aquí el campo de Cartagena da muchas alcaciles. Y claro, decía, no, perdón, alcaciles es como se llama aquí en la región de Murcia a las alcachofas. Y además, nos gusta también las bajocas, el guiso de bajocas. El guiso de judías verdes. Y los pésoles. Exactamente, y los pésoles, los guisantes. Y luego le hablábamos del baladre, que está en mitad de la carretera. La adelfa. ¿Me entendéis? Si hablo para uno de la región de Murcia, hablamos de pésoles, hablamos de bajocas, Pero si hablamos para alguien de fuera, pues tendríamos que hablar un lenguaje, un latín, más conocido para aquellos. Pues esto es lo que nos da, esos detalles del Evangelio que nos dice, tiene toda la pinta que los que estaban leyendo esto tenían que ser romanos o cartagineses, porque entendían perfectamente que eran las bajocas o que eran los pésoles o que era el baladre. ¿Me entendéis? Detalles que enriquecen nuestra lectura. Además, también en Marcos 6:48, la siguiente lectura nos habla de cómo se utilizan también las horas romanas. Sabéis que los judíos dividían su día en hora primera, a las 6 de la mañana, hora tercera, las 9 de la mañana, la hora a las 12 era ese mediodía, ¿entendéis? Esa era la forma de dividir cada 3 horas el judío su día. Pero si nos vamos a Lucas, capítulo 6, a Marcos, capítulo 6, versículo 48, nos dice que viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando. La 4ª vigilia de la noche, esas son las horas romanas, que tiene que ver mucho con el ejército. Si alguno de vosotros recuerda la mili, el que la hizo, pues sabéis, Dani, que por las noches estaban las imaginarias y se dividían las noches en imaginarias. Lo bueno era que te tocara la primera o la última imaginaria, porque no partías el sueño, o te acostabas tarde o te levantabas temprano, pero el hueco del sueño. Pero hay vigilias en la noche del ejército. Creo que aquí en el ejército romano eran cada 3 horas. Pues esas vigilias era la primera, la segunda, la tercera, y aquí nos dice que estaban remando en la 4ª vigilia de la noche, es decir, ya estaba a punto de amanecer y ahí estaban fatigados toda la noche remando. Y está hablando en horas romanas, otro detalle. Seguimos porque no vamos a meternos en mucha más profundidad. También tenemos explicación de costumbres judías, como la Pascua,
como el lavado de manos en Marcos 7, 3 al 4, como explica que los fariseos se lavaban mucho las manos, y se lo tiene que explicar a gente que no entendía eso del lavado de manos. Vamos a ir más rápido, José, nos vamos a la explicación de la Pascua en Marcos 14, 12, donde explica que el día de la preparación es previo a la Pascua. Si fueran judíos o del entorno hebreo, no tendrían que explicárselo, pero si son gentes de otras culturas, o el día de reposo, Marcos 15, 42, ¿me entendéis? Alguien que estaba leyendo esto y que necesitaba que ciertas costumbres les fueran explicadas, porque si no les serían ajenas. O palabras de traducción del arameo al griego. Nos vamos a Marcos 3:17, Boanerges, los hijos del trueno, los hijos Juan y Santiago. Nos vamos a Marcos 5:41, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Es que eran frases que si no las traducías, el que estaba leyendo el Evangelio no la iba a entender. O Marcos 7:11, es corbán, lo es apartado para Dios, a ti, Padre, no te lo puedo dar. Corbán. Efata, Marcos 7:34, sea abierto, le dijo al sordo, sea abierto. O la oración al Padre en Marcos 14:36, Abba, Padre, papaíto, y dice el versículo 14:36, Abba, Padre. Traducciones. ¿Todo esto por qué? Pues lo que hay que caracterizar a Marcos es su estilo, es muy breve. Fijaos si es breve Marcos, que utiliza solo 678 versículos en su Evangelio. Y lo que Lucas dice en 138 versículos, Marcos los despacha en 13. Es breve. Además, todo es muy rápido. Más de 40 veces vais a leer la palabra enseguida, introduciendo una imagen. Cada vez que leáis una palabra enseguida, ahí está apareciendo otra enseñanza, otro momento en el que tenemos que prestar atención. Diferente al anterior y diferente al siguiente. Pues centrémonos en ese enseguida, que nos ayudará en nuestra lectura. Es un evangelio breve, es un evangelio directo. Son como potentes clases. Mirad aquí, mirad aquí. Esto le gustaba a los romanos. No se andaba por las ramas. Pero aquí vemos que a nosotros tampoco nos gusta andarnos por las ramas, ¿verdad? Si vemos el telediario, ¿qué nos gusta? Que haya titulares impactantes. En la prensa o aquí en el teléfono estamos viendo noticias, uy, este titular es importante, y ahí ya los periodistas tienen que hacerlo suficientemente impactante para que te pares y lo leas y no saltes a la otra noticia. Pues esto es lo que Marcos está tratando de hacer en este evangelio breve, directo y tan impactante. Pues atendamos a esos detalles que nos ayuden a prestar atención a nuestra lectura, a nuestra meditación, a nuestro aprendizaje. Además, el evangelio de Marcos solo tiene un 7% de novedad. Todo lo que hay en Marcos, el 93% restante está ya en los otros 3 evangelios. Sobre todo en Mateo y en Lucas. Prácticamente, pues unos 50 versículos que nos añaden información, sobre todo a detalles de las imágenes. Solo hay 2 milagros, la curación del sordomudo, que no están en otro pasaje, y del ciego Bartimeo, que no están en otra parte de los evangelios. Solo hay una parábola, que no está en las otras parábolas, en los otros evangelios, que es la parábola de la semilla, del crecimiento de la semilla, y el siervo vigilante. Esas 2 parábolas muy breves, como veremos. Así que cabe preguntarnos, bueno, si es tan breve, si dice tan poco de novedoso, tampoco hay muchos discursos elocuentes como los que tenemos en Lucas o en Mateo o en Juan, ¿por qué tenemos que leer este evangelio? Sería la pregunta, ¿no? Si no tiene muy poquito de novedoso, si apenas, ¿por qué tenemos que leer este evangelio? Pues esto nos lleva a la segunda parte de nuestra meditación esta mañana. Es que se escribió así, con este estilo y para estas personas, con un propósito. Y ahí es donde nos tenemos que meter
para ver por qué hoy tenemos también que leer nuestro Evangelio de Marcos. ¿Sabéis por qué? Como hemos dicho, Marcos va al grano. No es que los demás evangelistas se vayan por las ramas, pero es que como Marcos tiene delante a su audiencia, que son romanos, y que les gusta al pan y al vino, pues Marcos va al grano. Marcos capítulo 1, versículo 1, la presentación del Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, chimpum. Va al grano. Vais a ver o escuchar o leer una buena noticia de uno que se llama Jesucristo y que es Hijo de Dios. Esto ya a un romano le tenía que dejar. Cuidado, ahora van a hablar del Hijo de Dios que estuvo aquí. Eso ya a un romano le tenía que detener. Pero es que cuando eso lo llevamos a nuestra vida o a nuestra predicación, esto nos tiene que ser el impacto de nuestra predicación. Te voy a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Dicen los estudiosos que este es el centro de este Evangelio. 10:45. Marca el propósito de este Evangelio por el que se escribió. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Luego continuaremos con el resto del pasaje. Pero vino para servir. Y a un romano que le hablara diría, espérate, el Hijo de Dios, lo entiendo, este tuvo que ser un tipo potentado. No, el Hijo de Dios que vino para servir. ¿No llamaría eso la atención a un romano acostumbrado a jefes todopoderosos? Hermanos, nos tiene que llamar a nosotros la atención que el Hijo de Dios vino para servir. Y eso tiene que conmovernos y tiene que hacer que nuestra visión de este Evangelio cambie. Vino para servir. Ese es el propósito. Y por paradójico que le fuera a un romano, y paradójico que nos sea a nosotros, queridos hermanos, esta es la locura del Evangelio que hemos creído para salvación en Cristo Jesús. Porque lo que es locura, un Hijo de Dios que venga a servir, y como continúa el versículo, y a morir, esto no encaja en la cosmovisión. Pero hermanos, es que el Evangelio no encaja en la cosmovisión del ser humano, y por eso es tan rompedor ese mensaje. Y es ese mensaje que nos llevó a los pies de Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos que seguir predicando para que siga ocurriendo este milagro de la conversión de un ser humano. Este es el propósito del Evangelio. Así que cuando vayamos a predicar el Evangelio, un buen consejo sería no divagar. No digo que toda la Escritura no vayamos a hablar de ella, ni sea motivo de presentarla. Pero hay veces que nos presentan el Evangelio, es que la Biblia, es que los dinosaurios, es que los millones, es que Adán y Eva, por favor, ¿te crees esas cosas? No entremos a defender la Biblia, porque ya se defiende sola. Nuestro deber es predicar el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que vino a servir y en dar su vida en rescate por muchos. Esa tiene que ser la centralidad de nuestra predicación. Y esa centralidad, ¿dónde la encontramos o dónde la aprendemos? Aquí en el Evangelio de Marcos. Detalles, hermanos. Atendamos a los detalles, porque sí son importantes. ¿Os imagináis hoy un político que viniera con esas? ¿El Hijo de Dios que viene a ayudarnos? Que los políticos pudieran decir, mira, soy un hombre muy poderoso que vengo a ayudaros. ¿Verdad que eso no lo encontramos? No lo encontramos. En esta vida nadie va a encontrar a nadie que pueda hacer lo que hizo Jesucristo por la humanidad. Por eso tenemos que estar centrados en Él. Además, el Evangelio de Marcos no solo nos provee esta información que hemos visto, el propósito, sino que además nos provee de información sobre las palabras y la obra de Cristo, que esto será el gran desarrollo de esos capítulos del 1 al 10. Las obras y las palabras de Cristo.
¿A qué vino Cristo? No vino a hacernos una vida mejor, vino a darnos vida eterna. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A conmover la sociedad y a promover el primer comunismo? No, Señor. ¿A qué vino Jesucristo? Marcos capítulo 1, versículo 38, José. Marcos 1, 38. ¿A qué vino Jesucristo? Y si Él vino a eso, ¿para qué estamos nosotros aquí? Él dijo, vamos a otros lugares para que predique también allí, porque para esto he venido. Vino para predicar el Evangelio. Un Evangelio que es objeto de llamamiento. Marcos capítulo 2, versículo 17. Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, ese fue el propósito con el que vino Jesucristo, para producir, en primer lugar, un mensaje que diera como resultado un llamamiento y que produjera un rescate. Marcos 10, 45. La segunda parte que no hemos leído anteriormente. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la transformación del Evangelio de Cristo que predica Marcos y que tenemos que predicar en nosotros. El Hijo de Dios que se hizo hombre para servirnos, cuya predicación tuvo el propósito de anunciarnos el Evangelio, no vino para otra cosa, para llamarnos y para rescatarnos. ¿Por qué me tuvo que rescatar si yo estoy bien? No estás bien. Esa es la centralidad del Evangelio. Eres pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tenemos que terminar. Y ya hemos visto, José, ahí tenemos una última diapositiva de la conclusión, en la cual pues recordamos que en esta introducción pues hemos pasado a describir un mapa en el que nos va a ayudar a leer nuestro Evangelio. Hemos conocido a ese autor tan parecido a nosotros en sus luces y en sus sombras. Hemos conocido a unos oyentes que también querían, como nosotros, que vayan al grano. Ya tendremos tiempo de ir a más profundidades. Pero ahora, ¿cuál es el grano? ¿Cuál es el grano de la predicación? Jesucristo. Conocemos el autor, conocemos el propósito, conocemos los receptores. Conoces el mensaje cuyo propósito es llamarte a la salvación en Cristo, pero también llamarte a ti a la santificación en tu servicio a Cristo. Hermanos, el Evangelio es para todos, para los que están perdidos, para salvación, y para los que hemos sido salvos, para edificación y santificación. Ya tenemos la introducción. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé si recordáis, algunos la habréis visto, la película Rescatar a Nemo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, tú tienes nietos. Ah, pero son películas antiguas. ¿Cómo era? Buscad a Nemo. Buscad a Nemo. Un pececito que es atrapado por un pescador y que se lo lleva lejos del arrecife, lo echa en una pecera, en el tanque de una pecera de un dentista, nada más y nada menos que en Sydney, en Australia. Hay figura que ha hecho muchísimos kilómetros hasta acabar en esa pecera. Y en esa pecera hay otros peces tropicales que han sido capturados. Y toda la película va de que se quieren fugar de la pecera. Es una película muy divertida. Si no la habéis visto, la recomiendo. Y el final de la película, lo siento, lo tengo que reventar porque es la conclusión. El final de la película, sí, los peces se escapan. Y acaban en una bolsa de plástico cada uno. Consiguen que para que los saquen de la pecera, pues contaminan la pecera para que haya que limpiarla y haya que vaciarla.
Y entonces, pues, los meten en una bolsa de plástico, los dejan al lado de la ventana que está al lado del puerto, y los peces que se ven en la bolsa de plástico empiezan a dar saltitos, pim, 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 saltan de la ventana, cruzan la carretera y saltan por el cantín del puerto y consiguen fugarse. Ya han tenido o han hecho la parte más difícil. Y la película acaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace un pececito dentro de una bolsa de plástico en el mar? Pues ahora tengo que salir de la bolsa. Hermanos, ya hemos visto la introducción. ¿Y ahora qué? Pues salgamos de la bolsa. Esto ha sido un poco mucha teoría, también he tratado de que sea práctica, pero ¿ahora qué? Pues ahora vamos a procurar salir de la bolsa y en estudios siguientes pues trataremos de ir acercándonos a esos detalles ya por secciones de nuestro Evangelio de Marcos. Y esperemos, hermanos, que sea para edificación, para salvación y sobre todo para la gloria de Dios desde esta iglesia en Cartagena. Amén. Que Dios os bendiga. Señor, queremos ahora darte infinitas gracias por esta palabra tuya que nos has permitido, que nos has regalado. Te damos infinitas gracias porque has escondido este mensaje a los sabios y a los entendidos, a los que no tienen necesidad de salvación o no se ven enfermos, y lo has dado a nosotros, para que tú nos demostraras con tu palabra que estábamos enfermos en nuestros delitos y pecados y ante una condenación eterna de separación de ti. Y gracias, Señor, por tu misericordia, porque a través de este Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que vino a servirnos y a dar su vida por rescate de nosotros, hoy podemos decir que somos salvos por este Evangelio de Cristo. A ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos a llevarlo en nuestro corazón y con el conocimiento que vayamos recibiendo de Él y con la ayuda de tu Espíritu Santo, que tu iglesia en Cartagena, que cada uno de nosotros podamos ser luz y sal allí donde tú nos pones a lo largo de esta semana. Infinito Dios, a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.